Nube. Bueno, qué lindo, llegamos a nuestro último encuentro de nuestro curso de regulación de las conductas. Y bueno, hemos caminado estos 4 encuentros. Tenemos ahora nueva información que nos va a compartir Nico. Y les cuento que mañana van a estar recibiendo un mail, ¿sí? Con toda la información. Por un lado van a tener que completar un multiple choice de 12 ítems, ¿sí? Que preparó Nicolás. No es que tiene un tiempo de tantos minutos para hacerlo, esto es un curso, así que no pedimos eso, se da en otras actividades, así que tienen tiempo de revisar los apuntes, la idea es que revisen, que repasen. Y después, completando el 80%, tienen también el link para tramitar la certificación. Pero todo eso les va a estar llegando la información, pero bueno, yo se los cuento también para que ya sepan. Nuevamente les doy la bienvenida a ustedes, a los que después van a estar viendo la Muchas gracias. grabación. De nada, Andrea. Y bienvenido, Nico. Un placer compartir otra clase Claro. contigo. Muchas gracias, Marita, por la bienvenida. Saludarlos a todos ustedes que están aquí y agradecerles porque han perseverado en este curso. También me parece muy, muy importante que hayan optado por este tipo de formaciones porque o sea, denota dos cosas. O sea, primero, interés en lo que es nuestra formación propia, personal, o sea, nuestro crecimiento, más allá de solamente quizá la universidad o el colegio. Y también algo que me parece que es muy, muy especial, y de verdad sí los aplaudo a ustedes por eso, es preocuparse por la conducta y por el pensamiento y los sentimientos de nuestros niños y adolescentes. O sea, eso es algo que yo rescato muchísimo, porque si algo de verdad he visto como psicólogo que siempre me ha dejado un poco abatido, es esa brecha generacional en donde te deja de importar la otra persona y su generación, y solamente te basas en tu generación para juzgar y criticar el mundo, y eso incluye censurar también la forma de ver y de entender el mundo de los otros. Y yo les digo una cosa que es fundamental para mí, cuando yo empecé ese acercamiento con generaciones más jóvenes, tenía también ese tipo de censuras, ese tipo de dictámenes negativos, pero fue ahí cuando empecé a entender que el problema no eran ellos, el problema era yo, que estaba viendo el mundo bajo un único prisma. Y por eso les agradezco mucho que estén aquí, porque significa que quieren entender a las otras generaciones. Y eso es un aspecto fundamental. Listo. Nosotros aquí en qué nos basamos en esta primera introducción de la clase final, en que ustedes recuerden una cosa que es, vuelvo y se las digo hasta el final, y que ojalá ustedes la recuerden siempre, todo esto de la modificación de la conducta, por ende, todo el manejo de la regulación conductual en niños y adolescentes, parte de una psicología que es primeramente conductual y después pasa a ser cognitiva. Y ahora, bueno, ya estamos en una fase que es la fase de las neurociencias afectivas, que es una fase ya mucho más novedosa, que de hecho eso espero más adelante poder quizás hacer un curso para ustedes. Sería una experiencia linda para poder conectar con todo esto. Entonces, recuerden esto, por favor. Todas esas técnicas no son recolectadas o tomadas al aire o creadas por personas eh, pues, o sea, con poco conocimiento más bien aplicado, sino que todo esto descansa en la psicología experimental. Listo, esto por favor quiero que les quede muy claro, y en virtud de que en ciencia actualmente tenemos un problema, y espero que este nombre en latín no se les olvide nunca. Se llama falacia ad novitatem, o sea, la falacia de solamente que admitir y respetar y rescatar lo nuevo. O sea, solamente vale el dato más novedoso, lo último. Lo demás queda desechado. Y no es así. O sea, de últimos cursos aquí en la Asociación Educar, he venido diciendo una anécdota que me parece increíble. Es la un mecánico argentino, no sé si ustedes la escucharon, pero es un mecánico argentino, se lo recuerdo, mecánico de autos, o sea, una persona muy, muy humilde que creó una técnica nueva, totalmente nueva,
para ayudar a sacar con forceps a los bebés sin generar ningún tipo de lesión ni de daño mínimo. Y eso lo hizo trabajando con sus automóviles, con sus coches, con sus carros. Y eso se lo avalaron en Inglaterra y después esa patente ya se expandió por todo el mundo. Y la misma Sociedad de Medicina Neonatal le reconoce a este mecánico argentino que solamente terminó la escuela, que su aporte ha sido el más grande en los últimos 40 años en medicina neonatal. ¿Y quién lo hizo? No un mecánico, perdón, no un científico, no un médico, sino un mecánico muy humilde del sur de América. Entonces, ¿a qué voy con ese tipo de cosas? A que las tecnologías a veces se quedan muchas veces en el tiempo estancadas. Entonces, ¿en dónde está la ventaja de este curso que ustedes están recibiendo? Que todas las técnicas que hemos visto, desde la primera clase hasta la última, todas están basadas en psicología experimental. O sea, todas están basadas en experimentos, no en encuestas, por favor. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces por el afán de aplicar muchas encuestas y sacar datos novedosos, nos olvidamos que la psicología ya tiene una base sólida y comprobada hasta el agotamiento, que es la modificación de la conducta. ¿Qué vendría siendo la modificación de la conducta? Viene siendo la tecnología de la psicología cognitivo-conductual. O sea, hagan de cuenta que la psicología cognitivo-conductual es un caballero armado, pero el escudo y la espada para poder combatir en cualquier terreno es que es la modificación de la conducta, listo, la cual tiene aplicaciones en niños, en adolescentes, por supuesto, en adultos de todos los rangos de edad, y interesante es de que comenzó con aplicaciones animales, o sea, lo que se llama como tal psicología comparada, listo. Eso es un aspecto clave. ¿Por qué es tan importante esto de que tengan ustedes conocimiento de esas técnicas y las puedan aplicar en casa y que también sin ningún temor, y eso sí les pido el favor a todos ustedes, ustedes ya tienen todos el correo mío, que ustedes puedan aplicar las técnicas y que si en alguna falla o, o alguna brecha o algo que falte, que sin ningún problema puedan escribir y decirme, Nico, la apliqué y no me funcionó, pasó esto, o Nico, más bien, estoy súper contenta o súper contento porque la apliqué en mi casa con unos sobrinos y me salió. Entonces quisiera compartir eso. ¿A qué voy con esto? Aquí la idea es de que no terminemos el curso y simplemente nos desentendamos. O sea, que simplemente ustedes se vayan, yo me vaya, sino que podamos hacer una relación, un vínculo casi como de familia. Listo. El primero de los grandes mecanismos, ¿cuál es? El refuerzo positivo. El refuerzo positivo es lo que aplicamos todos e inclusive uno de sus descubridores, que es el gran psicólogo B.F. Skinner, yo sé que quizá lo han escuchado, o aquellos que han visto Los Simpson, yo soy fan de Los Simpson número uno, en Los Simpson, el director de la escuela se llama Seymour Skinner, entonces todo el mundo Skinner, 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 y la gente que es de psicología siempre lo dice, qué interesante que sea Skinner en Los Simpson precisamente, un tipo psicorrígido, un tipo excesivamente metódico, más ordenado que un robot, y es en alusión a este psicólogo famoso, que es el padre de la psicología conductual moderna, que es B.F. Skinner, un psicólogo que hizo toda su carrera en la Universidad de Harvard, y al final de su carrera, y eso se les quería decir, él dice que el refuerzo positivo lo asociamos con el amor. Y eso me parece muy lindo porque esto lo dice él en una etapa en la que ya es abuelo, en la que ve el desarrollo de sus nietos, de sus nietas, y empieza a darse cuenta que a fin de cuentas reforzar positivamente a alguien es amarlo de forma incondicional, ¿cierto? O sea, tú a quién premias, a quién alabas, a quién le das regalos, a quién lo atiendes, a quién le das toda tu comunicación, a aquellos que son especiales para ti. Y por eso les decía al principio de la clase, el tema de neurociencias afectivas, que ojalá lo podamos ver más adelante, es porque el asunto afectivo, a final de cuentas, o al final del día, es lo que nos termina movilizando. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo como dos momentos antes de cada clase con ustedes. Uno como de mucha ansiedad antes de empezar con ustedes y otro que es el desenlace. O sea que prácticamente tú puedes saber cómo hacer el desenlace en virtud de qué tanto has reforzado positivamente a la gente con la que estás. ¿Esto qué significa? Significa que
el desenlace te va a dejar contento. ¿Por qué? Porque sabes una única cosa, que diste lo mejor de ti. Y eso es un aspecto clave en el refuerzo positivo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa una cosa, que necesitamos premiar a nuestros niños y adolescentes cada vez que ejecutan una conducta que sea adecuada al contexto y la situación y el tiempo en el que se encuentran. No sé si ustedes tienen algún familiar que puede ser tachado de imprudente, pero por ejemplo yo tengo una tía mía, yo a ella la adoro, la amo mucho, pero le encanta mentir. Y siempre la agarramos en las mentiras, siempre, pero mentiras grandes, así mentiras gigantescas. Y mi tía no es una niña, o sea, ya es muy mayor, y siempre la agarramos en las trampas, y son trampas vinculadas a cosas muy, muy tontas, pero que después ella las hace crecer. Y entonces le decimos, tía, mira lo que hiciste, sacaste esto de los dulces y te los comiste tú, y dijiste que fueron en realidad los niños. O sea, cosas súper infantiles, que claro, ella se acostumbró a eso, pero ella sabe que cuando le llamamos la atención, incluso en esas condiciones, le estamos alentando a que por el cariño que le tenemos, se comporte de una manera adecuada. Entonces, aquí voy con esto de la imprudencia. Miren, en ese momento tenemos una falta cultural de refuerzo positivo a nivel intergeneracional muy fuerte. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe, y eso yo lo vi en un video, me acuerdo que me dejó traumatizado. Fue un video que estaban entrevistando a gente en Buenos Aires, preguntándoles quién es Gustavo Cerati y que quién les parecía mejor, si Gustavo Cerati o una chica que se llama, ¿cómo es que se llama? Tine Stossel. Y yo estaba viendo eso con mi hermano, y mi hermano y yo somos fanáticos enfermos, de verdad enfermos, por Gustavo Cerati, por Charly García, o sea, por el rock clásico argentino, que nos parece increíble. Entonces, para nosotros nos mirábamos a la cara y decíamos, es argentino, va a decir, obviamente, cualquier argentino sabe quién es el gigante Gustavo Cerati, Zeta Bosio, Charly, pues, o sea, los conocen a todos. Y cuando les preguntaba a este periodista, a estos jóvenes de 13 a 14 años, que quién preferían, si Gustavo Cerati o Tine Stossel, la respuesta era, ¿quién es ese Gustavo Cerati? No lo conozco nunca. Les explicaba, aterrado e impresionado el periodista, y decían, ese es un don nadie, o sea, no vale nada al lado de Tini. Y claro, quedaban ahí como perplejos. ¿Por qué? Por la falta de formación. Entonces, una cosa que yo como colombiano me pasó también, lo experimenté con unos chicos mexicanos en una entrevista exactamente igual, el mismo formato de Argentina, en donde les preguntaban por Café Tacuba y decían que nunca lo habían escuchado. Y yo también ahí me quería dar un golpe en el cráneo porque me parecía increíble. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la respuesta que daban esos adolescentes era una respuesta totalmente irreverente. O sea, una respuesta inclusive rayando en el irrespeto de no me importa quién sos vos, no me importa lo que digas, y tus modelos de tu época ya están en el pasado, están archivados, están olvidados, y ahora lo que vale es lo que yo diga, y me tenés que respetar y punto final. Y eso es un asunto que el refuerzo positivo nos invita a que hagamos correcciones a las siguientes generaciones. Eso es un aspecto clave, y esto lo sé porque cuando están en mis clases, las generaciones que recibo siempre son o iguales a mí o mayores a mí. O sea, rara vez tengo estudiantes demasiado jóvenes, y pasa como lo que ocurrió o está ocurriendo, de hecho, con la inteligencia artificial. No sé si lo saben, pero aquí les suelto este dato adicional. Los cursos, los diplomados, especializaciones, doctorados, maestrías, o sea, todo lo que sea educación superior de inteligencia artificial, yo creía y yo ponía las manos en el fuego de que los asistentes número uno a eso eran los chicos más jóvenes, las chicas más, pues, las generaciones centennials que llaman. Y resulta que no, que somos nosotros, o sea, las generaciones que más van a clases de psicología, de entrenamiento en psicoeducación, en neurociencias y en inteligencia artificial, son las generaciones como las nuestras. Y eso a mí me parece increíble. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos un interés consciente y muy, muy enfocado en la importancia de los refuerzos. Listo.
Entonces, miren, aquí en esta diapositiva se resalta una cosa y espero que lo tengan en cuenta, por favor. El refuerzo positivo es un privilegio. O sea, el privilegio se gana. O sea, usted es algo especial para recibirlo. Y este aspecto es clave para que por favor si pueden lo anoten ahí. El refuerzo positivo en niños menores de 10 años. Si no lo entregas, o sea, en este caso, por ejemplo, alguna golosina, un dulce de leche, algo que le guste al niño o a la niña, si no lo administras 30 segundos, ojo con esto, 30 segundos después de ejecutada la conducta adecuada que queríamos o esperábamos, el cerebro no lo registra. ¿Ven? Entonces aquí ya tenemos un problema temporal. ¿Y cuál es el problema temporal? El problema temporal es de que el cerebro tiene marcadores de tiempo igual de primitivos que los ratones. Por eso les hablé al principio de la clase. Efectivamente, es así. O sea, hay conductas que se tienen que reforzar, pero todas, sin excepción, tienen que tener ese factor del tiempo. O sea, 30 segundos, niños menores de 10 años. Y máximo, ojo con esto, y máximo 60 segundos para, ¿listo? Eso es un aspecto para que por favor no se nos olvide. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo recibo el premio, para que me entiendan así, si yo soy una persona de la edad mía y ustedes me dan un premio y pasó más de un minuto, yo voy a hacer un montón de elucubraciones y de invenciones sobre por qué estoy recibiendo este premio. Y generalmente la hipótesis que saqué de por qué me refuerzo positivo, nada tiene que ver con la intención de aquel que estuvo dando o administrando el refuerzo positivo. ¿Listo? Eso es un aspecto clave. Entonces, conducta ejecutada en un tiempo clave, o sea, hay que poner parámetros de tiempo con condiciones concretas. Si, vamos a poner un caso. Te tomaste el té y no regaste y no hiciste un reguero completo en el comedor porque ya eres consciente de que puedes tomártelo sin regar, inmediatamente que se lo toma, toma tu premio, sin decir ninguna explicación. Entonces él pasa a ver el niño que si no riega todo y no hace desorden en el comedor y no deja la comida tirada y no deja manchas de té por todas partes, automática. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que tener un control del espacio y del tiempo. ¿Ven? Por ejemplo, en el caso mío yo soy súper indisciplinado con temas de tiempo porque me desbordo en todas las tareas y eso es un problema horrible que tengo, pero cuando me ponen y me dicen, Nico, es que no puede ser tan así, tan alocado, yo de inmediato obedezco, me lo dice, me estima mucho, me quiere y me está haciendo correcciones para mi bien, ¿ven? Entonces, eso es clave, o sea, que la persona, en este caso el niño o la niña, que tenga conciencia, que tú le estás corrigiendo en virtud de dos componentes gigantes, de que tú lo amas, o sea, que tú le has expresado que lo quieres y de que lo que estás corrigiéndole es una enseñanza para la vida, o sea, que él entienda que eso es para su crecimiento, ¿listo? Esto se los pongo, ¿por qué? Porque yo también, como una canción que dice, yo también tuve 20 años, no sé si lo han escuchado, eso antiguo, y claro, esa más o menos entre los 20 y los 25, especialmente los hombres, queremos comernos el mundo. Pero en ese comernos el mundo cometemos las conductas más irresponsables, por lo cual, y esto también se los había mencionado, los cementerios están llenos de hombres en los 18 y los 25 años. ¿Por qué? Por hacer conductas temerarias que terminan por perjudicar la vida hasta el riesgo de acabar con la vida como tal. Listo. Entonces, por favor, esto es un aspecto clave. Cuando queramos reforzar algo en un niño o una niña, tenemos nosotros como adultos que decir, bueno, exactamente yo qué quiero modificar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos que sacarnos una etiqueta de la cabeza y es el ser. O sea, nosotros no podemos seguir diciendo, es que tal persona es mala. Porque si nos vamos al ser, ya estamos juzgando no solamente a un individuo, sino a toda su cultura y a toda su idiosincrasia. Entonces, tenemos que considerar qué es la conducta número uno que queremos modificar. Eh, cómo queremos moldearla, aunque no sea tan perfecta, eh, evaluar con qué otras alternativas tiene compatibilidad, porque la compatibilidad es fundamental.
O sea, les voy a poner un caso, mi abuelo, cuando quería que yo hiciera cosas buenas, me daba una cosa que se llama castañas. Yo odio las castañas hasta el día de hoy, parece que saben horrible. Me daba castañas pensando que me estaba mirando, y yo como lo adoraba a mi abuelo, yo le decía, abuelo, de verdad que sí, deliciosas. Y nunca me comí ni una porque me parecían horribles. Y mi abuelo pensaba refuerzo positivo conmigo. Y en realidad no, porque no me gusta. Entonces, ojo con esto. La clave cuál es para reforzar, darle al chico o a la chica lo que le gusta, pero única y exclusivamente cuando ejecute la conducta positiva que ustedes desean. Listo. Eso es un aspecto fundamental. ¿Cómo se hace? Hay que definir el momento clave. O sea, el momento clave es indispensable. O sea, ejecuten lo que se necesita en periodos muy pequeños que sean de 10 o máximo 15 minutos. Ejemplo, Juan, hoy vas a lavar la loza. La otra vez puse este ejemplo en una clase y se me rieron porque habían europeos y yo no sabía que en Europa no lavan la loza. En Colombia sí la lavamos manualmente, independientemente si hace frío o no. O sea, suelto la llave, utilizo un detergente y la uno por uno y estaba explicando eso una vez en una clase y me decían que no, que en Europa nadie lava los platos ni las ollas, sino que utilizan un aparato que es para eso. Eh, Inclusive que tienen una cosa los estadounidenses que es para meter los huesos y eso los destroza y los deja molidos. Acá en Colombia eso tampoco hay. Entonces ahí en el ejemplo me tocó cambiarlo totalmente y por eso les decía, o sea, el momento clave tiene que ir en consonancia con algo que él sepa hacer. Por eso les decía, lavar los platos, o sea, si lavar los platos es algo que le cuesta, seguramente sí, pero tiene que hacerlo porque eso le va a repercutir de manera positiva en la vida adulta. Eso sí o sí hay que hacerlo. Entonces, por favor, explíquenle a sus niños, a sus niñas, que necesitan que aprendan a lavar loza, porque va a llegar el momento en que van a tener que salir de casa o estar solos y van a tener que lavar loza, porque ¿qué pasa si no lavas el almuerzo y cena en todo un fin de semana? Va a ser un nido de ratas, como se dice vulgarmente, y por ende, si lo ponemos en términos más técnicos, va a ser un vector de enfermedades. O sea, en términos epidemiológicos, de verdad eso se vuelve un vector de enfermedades. Entonces, por favor, recuerden, no se nos olvide, esto es regla de oro siempre. Niños menores de 10 años se refuerza máximo 30 segundos después, con algo que le gusta a ellos, no a ustedes. Adultos y personas después de los 10 años, máximo un minuto después. Se da el premio y no tienen, por favor, que explicarlo. Listo. Eso es un aspecto clave. No tiene que explicarlo. ¿Por qué? Porque lo que se busca y se pretende aquí es que con lenguaje no verbal, el niño o la niña sepa que va a recibir algo bueno de la vida si hace cosas buenas. ¿Ven? Así de simple. ¿Esto por qué se los digo? Se los digo en virtud de una encuesta que hicieron, una macroencuesta enorme a nivel de Latinoamérica, y resulta que las generaciones actuales, más jóvenes, solamente quieren dos cosas, o ser youtubers o ser tiktokers, nada más. Y entonces ustedes han utilizado TikTok, pero TikTok son videos ultra cortos, o sea, son videos ultra cortos y cuando escuchas a un tiktoker famoso, te da la impresión de que tú puedes hacer eso y resulta que no, o sea, resulta que pasa algo, y eso yo lo conversaba con Marita, que resulta que hay gente que es increíblemente talentosa para la oratoria. O sea, y es la realidad, o sea, hay gente que para la oratoria tiene un talento que es capaz de arrastrar masas. Y cuando les digo masas, me refiero a millones de personas, ¿ven? Entonces, por favor, en este punto es fundamental que nosotros entendamos o le hagamos entender a los niños que lo que le estamos haciendo a ellos es porque va a llegar el momento en que se van a tener que enfrentar a la realidad. Así de simple. O sea, todo esto es pensado en que ellos realidad con lo que ustedes les están enseñando. O sea, prácticamente es un simulacro de la vida. Y cuando un niño entiende eso, créanme que no van a verlos ustedes jamás con los mismos ojos. Listo. Eh, es hacer sorpresivos. Listo. O sea, sorprender al niño o a la niña siendo bueno. Listo. Para que por favor no se nos olvide. O sea, que ustedes, por ejemplo, aparezcan de sorpresa en la habitación del niño o la niña
y resulta que nunca limpiaba el escritorio del computador y resulta que ahora ya le está limpiando, o resulta que nunca se lavaba los dientes después de cada comida y ahora resulta que lo hace solo, o resulta que tiene muchos libros en su biblioteca y ahora solo agarra un paño y los limpia. Todo ese tipo de cosas que ustedes vayan detectando que está haciendo que su niño o su niña madure, pensarlo, por favor. O sea, no vayan a cometer el error grave que se comete al menos en mi país, que en mi país se comete el error de decir, como yo soy tu papá o tu mamá, mi única responsabilidad es pagarte la educación, o sea, el colegio y pagarte la universidad. Más allá de eso, tienes que estar agradecido conmigo y asumir que te di absolutamente todo. Y no sé si ustedes han escuchado una canción que a mí me parece que es increíblemente pedagógica de un cantante, él es colombo, no, colombo no, él es entre argentino y venezolano, se llama Franco De Vita. No sé si es argentino no, es ítalo-venezolano, sí, Franco De Vita, porque el que es argentino y venezolano es Ricardo Montaner. Pero esta canción se llama No Basta, no sé si la han escuchado. En No Basta, esa canción que es como de la gente de mi generación, le dice, el papá dice que le da todo lo material y aún así el chico, el hijo cae en las drogas. Entonces, en la canción que se llama No Basta, es porque, claro, o sea, no utilizó ninguna técnica psicológica de educación, ninguna técnica neuroeducativa, nada, sino que simplemente te dio lo material y se desentendió y espera que el niño piense que con eso es suficiente, ¿no? O sea, no puedes pensar que eso es como ir a pagar los impuestos, o sea, no, o sea tú no vas a pagar los impuestos y vas a esperar que el chico o la chica que te atendió te ame por eso, no, o sea, tú tienes que dar un plus, o sea, siempre hay que dar un plus, entonces por eso, como les decía, sorprenderlos a los niños y a los adolescentes es un aspecto fundamental, pero no solamente a ellos, o sea, sorprender a la gente de la que nos rodeamos es un aspecto clave, porque mire, por ejemplo, en el país hay un dicho que todo el mundo lo utiliza y yo lo odio, que dicen, cuando quieren corregirte algo en mi país, la respuesta inmediata es zorro viejo o perro viejo no aprende. De inmediato te responden así. Y a mí no me gusta eso porque significa que te estás negando a ti mismo la posibilidad de que la gente que está rodeándote te corrija y te ayude a mejorar. ¿Ven? Entonces, por favor, háganlo también con sus congéneres. Por favor, eso es un aspecto clave. Listo. Después viene su contraparte, que aunque suene horrible o suene quizá malévolo, el refuerzo negativo. O sea, es el hermanito del refuerzo positivo. Y aquí vengo a desmitificar. El refuerzo negativo no es darle algo malo, porque durante más de 50 años se enseñó que es darle algo negativo a los niños. Y no es eso. O sea, es retirarle lo desagradable. ¿Ven la diferencia? O sea, imagínense la confusión histórica por no poner atención a las clases, que durante 50 años el refuerzo negativo se interpretó como si un niño o una niña se porta mal, entonces le voy a pegar con un cinturón. Eso es refuerzo negativo. Y se los juro, yo en la universidad, cuando una vez me estaban dando clases de modificación de la conducta, un profesor que no tenía formación en eso, nos dijo eso. Y todos los que nos gusta el aspecto científico de la psicología, de inmediato nos pusimos en modo protesta porque sabíamos que nos estaban enseñando un error histórico muy grave. Y como les decía, o sea, el refuerzo negativo, para que por favor nos lo quitemos de la mente, no es poner algo malo, listo, sino que es analizar qué es lo que al niño o la niña no le gusta y retirar aquello que le desagrada, listo. Pero ¿cuándo lo retiro? Y por favor, solamente retiro aquello desagradable de la vida del niño que yo puedo controlar en un momento preciso, en un instante concreto, cuando el niño o la niña ha hecho una conducta adecuada. ¿Ven? Ejemplo, llegó con una nota de 10, la más alta en matemáticas, y tú nunca lo has premiado por eso. Entonces resulta que el niño odia la polenta, no le gusta. Entonces no le vas a dar polenta, sino que le vas a dar otra cosa que le guste y él va a interpretar eso. O sea, no me dan lo que no me gusta cuando hago algo bueno. ¿Eso qué significa? Significa que se me quitan cosas malas o horribles de mi vida cada vez que yo hago algo destacado o algo de verdad muy bien hecho. Entonces, para que por favor eso lo ejecutemos en nuestras vidas y créanme que esto va a dejar una marca
emocional que es de las más bonitas en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos es como los perritos, o sea, si usted tiene un perrito que usted lo recogió de la calle y sufrió y sufrió y sufrió maltratos, y de repente llega un ser humano que de manera incondicional lo acoge, lo quiere y le da todo, el perrito te va a adorar, porque lo único que esperaba de los seres humanos que era agresiones, ¿ven? Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque yo tengo amigos que ellos a mí me lo dicen, me dicen, Nico, yo jamás voy a poder perdonar a mi papá. Me dicen así, y ustedes lo saben, yo trato de hacerme como el compuesto, el como que no me afecta, pero me da una tristeza enorme escuchar amigos míos viviendo con esa tristeza a diario, de decir que jamás van a perdonar a sus padres por lo que le hicieron en la niñez o en la adolescencia. Entonces, el refuerzo negativo es una de las muestras más claras de amor. ¿Por qué? Porque tú vas a analizar qué es aquello que le desagrada y vas a quitar eso que desagrada y darle un premio en virtud de que está haciendo algo bien. ¿Y por qué es tan especial esto? Porque si el perrito es capaz de detectar lo que estás haciendo, o sea, el perrito es capaz con su cerebro tan limitado cognitivamente de detectar que es un refuerzo negativo, imagínense ahora cuánto más no lo va a detectar un niño o un adolescente y generar con esto, eso obviamente es impactante. Listo. Aquí volvemos, porque el asunto quiero que lo tengamos claro asociando los aspectos fisiológicos, ¿listo? O sea, lo fisiológico, ¿qué es? Em, a veces, y eso es un asunto que tenemos que tenerlo en claro, pensamos que somos como seres demasiado evolucionados y que quizá el discurso espiritual o el discurso quizá religioso o inmaterial o metafísico nos va a ayudar a cambiar y resulta que no. O sea, resulta que los seres humanos cambiamos ante las cosas que son tangibles. Ejemplo, es más fácil que yo me comience a portar bien en un contexto dado si alguien me dice, Nico, yo te quiero y te respeto, pero vos cada vez que tenés clase de estadística te portas mal. ¿Qué tal si te portas bien en la siguiente clase de estadística y apenas salgas de ahí, yo te invito a comerte un helado? O sea, créanme que voy a portar bien en todas las clases, ¿ven? Entonces, aquí hay que hacer una corrección de ruta, que es la que, y eso yo la veo porque la veo en todos los latinos. En todos los latinos, cuando van, por ejemplo, a países europeos muy ordenados, como decir Noruega o Alemania, siempre dicen, o sea, con admiración, dicen, ay, es que ellos sí obedecen, en cambio nosotros no. Ellos obedecen porque tienen introyectada la norma, nosotros no. Pues claro, obviamente no, va a pasar así porque acá la cultura de nosotros latinoamericana es una cultura de la viveza, y es una cultura de la viveza en virtud de que no hemos tenido las mismas ventajas del entorno que han tenido ellos. O sea, esto lo digo en virtud de que nos ha tocado ser más hábiles para poder superar la adversidad, cosa que, por ejemplo, a un alemán de clase alta no les ha tocado. No sé si ustedes se acuerdan del video de TikTok muy, muy, muy divertido en que está la chica latina y es novia del chico alemán, y empiezan a decir cuáles son sus traumas. Y el chico alemán dice, no, es que mi trauma era que mi mamá no me daba chocolate, cinco, sino que me daba cuatro chocolates y me los daba cada fin de semana y eso era muy triste para mí. Entonces la chica latina dice, eso era tu trauma. Yo me crié con los elotes. O sea, una cosa súper divertida. ¿Por qué? Porque se nos olvida a veces el contexto. Listo. Entonces, por favor, este aspecto es clave. Lo fisiológico. Por favor, lo fisiológico es absolutamente indispensable. ¿Por qué? Porque hay algo, tenemos un sistema que de eso estoy escribiendo, en este momento estoy escribiendo un artículo de eso. Nosotros tenemos un sistema que se llama condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano, y es de que salivamos con lo que nos gusta. O sea, con todo lo que nos gusta, salivamos. En Colombia se utiliza un dicho que es ante cualquier cosa que te guste, especialmente si son relaciones afectivas, dicen estoy babeando o estoy botando la baba por tal persona. Y suena chistoso porque es como si fuera una hamburguesa, un alimento, eh, pero no es algo solamente cultural, es que de verdad generamos salivación dentro de nuestra boca cuando estamos imaginando algo que nos gusta fisiológicamente, o sea, algo que nos estimula. Entonces, ¿esto a qué va?
a que por favor solamente reforcemos o demos el refuerzo en virtud de algo fisiológico que le guste al niño. Y por eso les puse este ejemplo acá, porque es que mire, este ejemplo es clarísimo. Un niño no quiere que tú le des el balón FIFA, se los juro que no. O sea, yo llevo años haciendo esto y un niño prefiere que cojas o agarres tú una bola de papel y seas capaz de tener un contacto como el que se ve aquí en la imagen del papá con el niño jugando, así sea solo 5 o 10 minutos, les juro y les doy mi palabra como psicólogo que eso va a generar una marca emocional de por vida más grande que si tú le regalas 10 balones FIFA comprados en el mundial actual y que se los dejes ahí en el comedor y luego te vayas a trabajar porque estás muy ocupado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que lo que no es lo costoso. Lo que nos gusta es que nos den calidad de tiempo. Y calidad de tiempo no significa que me des todo un fin de semana. Con que me dediques 10 o 15 minutos bien dedicados, ya es el refuerzo positivo más ideal de todos. No hay nada que valga más que esto. O sea que el niño vea que jugaste con él, ¿qué va a hacer el cerebro? Va a distorsionar tanto el tiempo que va a asumir que esos 15 o 20 minutos que jugaste con él fueron en realidad toda una vida. Y eso es lo que buscamos con el refuerzo positivo. O sea, que podamos generar una marca emocional tan buena y de tanta calidad que el niño solamente esté lleno de recuerdos bonitos. Listo, es un aspecto clave. Lo mismo aquí con el refuerzo negativo. ¿Por qué aquí puse esta imagen tan especial del tenista? Porque hace unos años, por ejemplo, les voy a poner un caso. Mi país es un país en donde el deporte, los dos deportes en donde más se destaca es en el ciclismo y en el patinaje. Y resulta que los deportistas estaban desarrollando malestares severos en la nuca, o sea, en el cuello, malestares severos de dolor, pero insoportables. Y no sabían a qué se debía. Y se pusieron a investigar. Encontraron estudios hechos con estadounidenses, población blanca, universitaria, en donde se encuentra que los anglosajones, cuando se los cronometra, antes de la partida de cualquier competencia deportiva de alto rendimiento, se sienten felices. En tanto que los latinoamericanos, todos los latinoamericanos, sin excepción, cuando nos cronometran, automáticamente nos estresamos. O sea, es un estrés horrible, de los peores que existen. Entonces, nosotros, ¿qué entendimos a partir de eso? Entendimos como psicólogos de Latinoamérica que no podemos copiar el modelo de ellos. ¿Por qué? Porque si me cronometran, para el punto de partida, el estrés previo a comenzar va a ser tan grande que me va a generar dolor físico en el cuerpo. ¿Ven? Entonces, por favor, tengamos cuidado con esto, especialmente en competencias deportivas de alta exigencia. ¿Por qué? Eso se los digo porque muchas veces uno inscribe a sus hijos, a sus hijas en clubes deportivos y no se da cuenta del dolor psicológico a tratar de tener alto rendimiento. ¿Yo qué le digo a los papás con esto? Cuando están depositando demasiadas ilusiones sobre los hijos, les digo, venga papá y mamá, necesito que nos sentemos y hagamos náutica partiendo de un principio. Usted está deseando que su hija de la pobreza a usted y de las dificultades. Me dicen, Nicolás, ¿por qué me dices eso tan horrible en la cara? Eso me hiere, me lastima, pero sí, o sea, hemos depositado todos los sueños que no pudimos en nosotros en nuestro hijo. Y ahora, por ende, nuestro hijo está cargando con todo ese estrés generacional de triunfar él y de encima tener que sacar adelante a toda la familia. Imagínense cómo se sentirá un niño de 11 12 años. Yo les decía a esta pareja, les decía, miren, por ejemplo, el caso de Colombia. En el caso de Colombia, llegar a la selección Colombia es extremadamente difícil y usted ve que la selección Colombia casi todos son afrodescendientes. ¿Por qué la selección Colombia, que tiene técnico argentino, prácticamente el 90% de jugadores son afrodescendientes? Por asuntos fisiológicos de raza más fuerte, por eso son mucho más fuertes, queman grasa más rápido, por ende se delinea la musculatura mucho mejor y estatura. Ese es el factor más importante. O sea, significa que en el fútbol aéreo van a cabecear con mucha mayor facilidad que si fueras caucásico. O sea, en el aire van a hacerlo mucho mejor y aparte los tendones hacen que saltes más alto. Entonces yo le decía a estos papás, yo le decía, tu hijo
va a tener que competir contra niños colombianos de 11 o 12 años que ya tienen una estatura de 1,90. ¿Tú crees que eso lo va a hacer sentir bien con la presión que tú le estás imponiendo? No, o sea, él va a dar todo lo máximo así, pero la presión del entorno va a ser tan fuerte que quizá lo aplaste psicológicamente. Entonces es importante que tú le muestres también que hay otras posibilidades, ¿ve? Ojo con esto, o sea, no le vas a decir que él no puede, sino que le vas a decir que hay también otras posibilidades. ¿Para qué? Para que no se encasille y no crea que el mundo es solamente el fútbol. O sea, que no es solamente eso, sino que tiene muchas más opciones. Y ese es el refuerzo negativo ideal en la formación de un adolescente. O sea, que tú seas capaz de quitarle una carga de responsabilidad que lo puede estar matando. Ejemplo, les voy a poner claro, el ejemplo más claro de todos, Corea, Japón y China. Los tres países en donde más se suicidan los adolescentes solamente previo a los exámenes estatales para poder ingresar a la universidad. O sea, es tanta la presión de las familias para que sus hijos ganen o superen esos exámenes que los niños y las niñas, en este caso pues los adolescentes, cuando llega el momento del examen, antes de presentarse el examen, prefieren suicidarse antes de entrar al mismo examen. Imagínense eso. El estrés, porque claro, toda tu familia está depositando eso en ti. Entonces, cuando tú le quitas esa presión del niño a la niña, de decirle, no te preocupes, es que no es el fin del mundo y hay otras cosas, es como que les quitaran una roca de encima a sus hijos o a sus hijas. Listo. Después viene esta otra, que es un aspecto clave, el castigo positivo. Súper enfático en que sí o sí hay que ponerlo. El castigo positivo, ¿qué es? Ya es poner algo negativo. ¿Ven? Y esto yo siempre se los digo y a los profesores de educación básica, primaria y secundaria, que si tú no le enseñas al niño o al adolescente que el mundo tiene aspectos negativos que van a generarte sufrimiento, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vas a dejarle el castigo positivo al mundo y tú no formas a tu hijo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tú pudiste y la vida te dio la oportunidad al niño o a la niña, pero tú por miedo a que ya no te quiera o a que te vea con malos ojos, no lo haces. O sea, el temor te impide dar castigo positivo. ¿Y qué es un castigo positivo? Es solamente un estímulo aversivo muy, muy leve. Ejemplo concreto. Por ejemplo, a mí, a Nicolás, a mí no me gusta planchar las camisas, o sea, pasarles la máquina a planchar, no me gusta, me las pongo así. Entonces, si me dices, Nico, hermana, como vas a dar una charla, intenta planchar una camisa y apenas termines de plancharla, yo te invito una barra de chocolate, una Toblerone. Ah, bueno, entonces sí, ahí sí ya me gusta, pero él va a entender que tiene que hacer algo negativo, o sea, algo que quizá le resulta aversivo, y a mí lo que me resulta aversivo, que es de planchar. Se los juro que cuando emite calor la plancha o la máquina de planchar, eso a mí me parece como que fuera un horno o una estufa y yo estuviera agarrando con la mano una estufa, entonces se me sube todo el calor a la cara y ya eso para mí es un castigo, ¿ven? Pero no es algo mortal. Entonces a eso voy, o sea, castigos es que ejecute el niño algo muy leve, pero que entienda que es parte de la vida y que lo va a ayudar a crecer, listo. Eso es un aspecto fundamental. Y por favor, impronta siempre. Regla de los 30 segundos, menores de 10 años. Mayores de 10 años, máximo un minuto. Y por favor, no se nos olvide esto. Si pasó los 30 segundos en menores de 10 años o te pasaste del minuto en mayores de 10 años, te toca volver a aplicar el esfuerzo negativo o el castigo positivo. O sea, tienes que volver a aplicarlo. ¿Por qué razón? Porque el cerebro no genera automáticamente la conexión entre el evento de modificación de conducta y lo que hizo, no lo genera. Entonces, por favor, para que sepan que no funciona así en los niños, entonces el niño se va a confundir y no va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer para conseguir las cosas en la vida y eso lo va a confundir. Listo. Este otro, que es uno de los más importantes, el castigo negativo. El castigo negativo es básicamente el costo de respuesta, o sea, básicamente la ley, o sea, todo el derecho romano, que es el que en el cual descansa todas las legislaciones de nuestros países latinoamericanos,
que nos vienen de los franceses y los españoles, todo descansa en esta ley del costo de respuesta. Básicamente, ¿qué es el costo de respuesta? O sea, que todo tiene consecuencias, ¿ven? Y yo se los digo, porque yo lo veo en mi país y lo veo en mis primas, y no debería decir esto porque es malo, pero mis tíos no les están enseñando costo de respuesta, o sea, no les están enseñando las consecuencias de sus conductas inapropiadas, sino, y cuando yo les digo, por favor corrige a mi sobrino que está haciendo algo que está muy mal hecho, no solamente frente a mí, sino ante cualquiera, la respuesta de ellos es, Nico, es que él ya cambió. O sea, eso no es una respuesta. Les digo yo a mis tíos y a mis primos, les digo, eso no es una respuesta porque ahora te lo estoy diciendo yo con amor para que lo corrijas. Pero cuando tu sobrino, tu sobrino, tu hijo se vaya a otro país donde el sistema legal sea supremamente rígido, o cuando le dé por hacer turismo en un país musulmán y vea lo imperativo de las normas, ahí se va a dar cuenta que nunca a lo largo de su vida le enseñaron el costo de respuesta. O sea, saber que toda conducta inapropiada tiene como tal una consecuencia. Listo. Así que por favor, este aspecto es fundamental. ¿Por qué? Porque yo se lo digo a toda la gente. Yo le digo, si tú no le enseñas a tu hija, y eso se lo digo a todos los pacientes que tengo, que me dicen, Nico, ya mi hija se gradúa y pidió de viaje de graduación irse a Egipto. De inmediato yo le digo, por favor, necesito que vengas tú y tu hija a una sesión de trabajo corta, no les quito más de 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque ahora vas a entender lo que es salir de una cultura occidental que te en donde se permite absolutamente todo, a que vayas a pasar a una cultura musulmana donde el costo de respuesta lo es absolutamente todo. Me dicen, ¿cómo así, Nico? Si no puedes andar sin velo, no puedes andar exponiendo los antebrazos ni mostrar los tobillos en otras partes. Y la respuesta siempre es, Nico, pero es que eso allá en Egipto son libres. No, no, no. O sea, hay países donde las reglas son tan estrictas que tú como padre tienes que procurar cuidar o a tu niña de los riesgos culturales que eso conllevan. Entonces, ¿eso qué significa? Que como papá o mamá, por favor, cuidarlos de la cultura. Se llama, es de Liam Neeson, que tiene una hija y la hija viaja a Francia y la secuestran. Y él logra liberarla. ¿Y a qué voy con eso? O sea, a que la chica, una norteamericana, que como creció en cuna de oro y en una burbuja, confiaba en todo el mundo, como si todo el mundo fuera como ella, de clase alta estadounidense, y le pasa algo malo y no sabe cómo responder ni cómo defenderse, ¿ven? Entonces, a eso voy con el costo de respuesta. O sea, costo de respuesta es, por favor, enséñenle que hay cosas inapropiadas y cosas difíciles ante la cual nos tenemos que aprender a defender. Listo. Este otro que me parece que es fundamental, que es la economía de fichas, es fundamentalmente una mini copia de cómo funciona la economía para que los chicos entiendan. Y por qué la economía de fichas es de las técnicas conductuales y cognitivas más potentes y que más necesitamos en este momento. Y eso se los digo, ¿por qué? Porque les voy a confesar algo que no debería, pero dentro de mi familia, a dos de mis primas las estafaron porque se metieron en una cosa que se llama esquemas Ponzi o esquemas piramidales. O sea, tenían un montón de ahorros y se pusieron a ver en TikTok gente que anda en autos de lujo y que no hace nada. Entonces ellos dijeron, yo también quiero lo mismo. Entonces les dijeron que operaban en la bolsa. Y yo les dije a mis primos, a las dos les dije, vengan niñas para acá, por favor. Mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, opera en bolsa, en la bolsa en Wall Street, y no es como ustedes dicen, nada de lo que ustedes dicen. O sea, no tienes que llevar gente, no tienes que promocionarlo, o sea, nada de eso. O sea, ustedes las van a estafar. ¿Y sabe qué pasó? Me dejaron de hablar 6 meses. 6 meses me dejaron de hablar mis dos primas y ahora, a día de hoy, la semana antepasada me confesaron que más o menos $10,000 que metieron de sus ahorros de como 3 o 4 años, los perdieron completamente. Y la persona que hizo eso se fue del país. Entonces yo les dije, ¿qué aprendieron ahí? Aprendieron una cosa que es primero la técnica anterior, o sea, el costo de respuesta, o sea, todo tiene una consecuencia. Y la siguiente que es economía de fichas, que es que la economía real del mundo, y ese es el aspecto clave de la economía de fichas, es que se te premia algo, pero en la economía del mundo real se te premia o se te da algo de manera proporcional
a lo que has hecho. O sea, no es, por ejemplo, yo di una clase, resulta en la asociación Educar y ahora me van a pagar con un Ferrari. El mundo no funciona así, niñas. O sea, no vas a dar una clase y no te van a pagar con un Ferrari. Y ellos no entendieron, pero ahora por primera vez se sentaron conmigo y me dijeron, Nico, te pedimos disculpas porque nos lo dijiste como 40 veces y nunca te hicimos caso porque pensábamos que eras un viejo, o sea, un anciano sesgado que no entiende cómo funciona la economía. Y yo les dije a ellas, yo les dije, primitas, en lo que yo más he gastado los últimos 6 años es en historia de las ciencias. O sea, es en lo que más me he desgastado, porque la obra de mi vida, que es una historia de las ciencias de la conducta, que ya tiene más de 700.000 visitas en más de 25 países, es ¿por qué? Porque aprendí a cómo estudiar historia y la historia que nos dice, la inversión en bolsa la viene haciendo el ser humano hace más de 500 años. Imagínense eso. El último galeón que encontraron en Cartagena de Indias, en Colombia, adivinen de qué estaba lleno. Un galeón español lleno de vajillas de lujo, todas chinas. O sea, lo mismo de antes es ahora. O sea, comprar mucho en China y llevarlo a los respectivos países. O sea, no ha cambiado nada en 500 años, pero claro, cuando vemos las cosas fáciles, entonces la economía de fichas, ¿qué nos enseña? Que el intercambio entre una moneda falsa o inventada a cambio de una conducta se puede canjear por algo y así el niño o la niña va entendiendo el intercambio real de las cosas. O sea, un esfuerzo o un sacrificio o un desgaste conlleva un premio que me va a dar la vida, pero es un premio pequeño. O sea, no es un premio grande. ¿Eso qué significa? Significa, hijo mío, que te amo, te adoro, eres mi vida, pero vas a tener que trabajar seguramente más de 2 o 3 décadas o más seguramente de ahí para poder ganarte el día a día. Y eso hay que decirlo porque el trabajo no es un castigo. O sea, a mí, por ejemplo, ¿por qué me encanta dar este tipo de clases? Y se los juro, si a mí me dijeran, Nico, no hay plata, cero para pagarte nada, yo igual las tomo. O sea, igual las tomo porque yo sí tomé la decisión de que yo decía, yo quiero trabajar en algo que yo ame. O sea, que lo ame tanto que aunque no tenga el refuerzo que necesito para vivir, me estimula tanto que sería capaz de trabajar en el campo cosechando y seguir dando clases de neurociencias y seguir haciendo investigaciones de neurociencias y haciendo lecturas históricas de neurociencias y de psicología experimental, porque esto me fascina, ¿ven? Entonces, ese tipo de estimulación es bonita y es lo que quiero que ustedes le enseñen a sus hijos en economía de fichas, o sea, que el esfuerzo real conlleva un premio real, pero siempre en pequeñas dosis, nunca en las dosis irreales que las redes sociales les están inyectando a ellos. Listo. Lo otro, el tiempo Nico, fuera. quedó El tiempo fuera. grabado, ¿eh? La directora administrativa de AE va a estar escuchando que vos aceptás no cobrar porque amás hacer esto. La has avisado, nada más que eso. Para lo único que te interrumpo, sigamos. Hágale, avisado. Totalmente. Totalmente, Marita. Sí, 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 no, y más con la asociación Educar. O sea, si en la asociación Educar lo digo y se lo digo aquí delante de todos, me dicen, Nico, entramos en bancarrota, necesitamos que trabajes gratis hasta que nos volvamos a levantar. Desde ya cuentan conmigo. Palabra, porque es que si algo me ha enseñado en la vida es que solamente conoces a los que te quieren en las malas, no en las buenas, porque en las buenas todo el mundo se sube al carro del éxito. Solamente es en las malas en que conoces quién te quiere y quién no. Listo. Esta técnica de tiempo fuera, ¿por qué también es tan bonita? Porque invita al adolescente o al niño a salir del espacio y tener un espacio aparte, sin estimulación visual ni auditiva, en donde pueda pensar, listo. O sea, en donde pueda reflexionar, así sea por un par de minutos, fue lo que hizo. Pero por favor, no vayan a hacer esto, que a mí mi mamá me lo hizo así. Mi mamá fue al psicólogo cuando yo me estaba portando muy mal en el colegio, el psicólogo le recomendó que me hiciera tiempo fuera, y ¿saben qué hacía mi mamá? Decía, Nico, de castigo te vas a la pieza. Y yo en la pieza tenía Nintendo. Entonces para mí el castigo era ir a mi pieza a jugar toda la tarde en Nintendo, y después de castigo no me dejaba ir a la cocina, pero me llevaba todas las golosinas y me las dejaba en la puerta de la pieza y era, yo aprendí que si me portaba mal en el colegio, me daban más golosinas, no tenía que comer con la familia ni aguantarme a nadie, y encima podía jugar toda la tarde sin hacer ninguna tarea en mi habitación. Entonces yo lo asocié como premio cada vez que me portaba mal, y de hecho fue un año que tanto ese año como el siguiente me fue muy mal, porque claro, el tiempo fuera que me aplicaban era lo opuesto a lo que se supone que tenía que aplicarlo. Entonces ya saben, si ustedes ven a la chica que está sentada aquí, no la ven a ella ni con celular, ni con ningún dispositivo electrónico,
ni con nada que la estimule a acceder a ninguna red social ni a nada. O sea, ni siquiera tiene un yoyo o algo para jugar o un cubo Rubik, no, 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 absolutamente nada, pero para que al menos un par de minutos puede reflexionar en su conducta y una vez que reflexione en su conducta, en 2 minutos, terminan esos 2 minutos y le preguntas exactamente qué reflexionaste de la conducta negativa que hiciste. Y si te dice, ah, sí, ya aprendí que cuando le pego a Pedrito, Pedrito llora. Y si a mí me pegan, yo también lloraría. Ma, gracias por eso. Lograste que la técnica de tiempo fuera tuviese éxito. Si no hace una reflexión de ese tipo, no hiciste absolutamente nada. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta, la técnica de tiempo fuera tiene que ser libre de toda estimulación y es un tiempo de reflexión, listo, no de premio, porque si lo hacen como me lo hicieron a mí, en realidad le van a hacer un daño, porque imagínense, o sea, yo antes no terminé siendo un criminal, imagínense eso, o sea, hacía cosas malas y de premio, más y más cosas que me gustaban, entonces yo, ¿cómo iba a asociar que si hago cosas malas, en realidad me esperaba un castigo muy malo y no, recibía cosas increíbles. ¿Ve? Es un aspecto clave. Este otro, que es la extinción, es de los más importantes. La extinción, porque ¿qué significa la extinción? Significa que haya una desaparición paulatina de una conducta que ya está instaurada, listo. O sea, si ya hay una conducta instaurada, por ejemplo, de decir groserías todo el tiempo, que tú seas capaz de ayudarle a que tenga una estimulación cada vez que diga menos groserías. Y con eso, la conducta se tiene que extinguir completamente. O sea, ¿qué significa la extinción? Significa que cuando cero emisiones diarias, ahí tiene lugar la extinción. Si no, no se aplicó como tal la extinción. Y esto que cuando yo no aprendo, y eso es una técnica para la vida, cuando yo no aprendo a utilizar la extinción, no aprendo a olvidar las cosas negativas, sino que me quedo centrado en ellas. Y la extinción, qué es lo que la hace maravillosa? Que una vez ejecutada una conducta negativa, que son para eliminarla totalmente, me enseña una cosa y le enseña al niño una cosa, que es de las cosas más hermosas, y es de que aunque sufra algún dolor en la vida, automáticamente el cerebro, si lo condicionas a que haga cosas buenas y cosas agradables, va a olvidar cualquier trauma. Y eso es una cosa maravillosa, o sea, porque nos permite superar cualquier dolor y seguir adelante. Ejemplo de eso muy claro, para que lo tengan en cuenta, la gente que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y fueron capaces de emigrar a todos nuestros países latinoamericanos, porque todos hay emigración de gente que estuvo en campos de concentración y aún así no los viste quejándose nunca, nunca. O sea, siempre haciendo cosas de trabajo, haciendo progresar al país, creciendo económicamente, teniendo familias. O sea, tú nunca viste a ninguno de ellos diciendo, voy a cortar las venas y no me hablen más y ya no quiero seguir viviendo y todo es culpa de mi mamá, que por qué me parió. O sea, no van a decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entendieron que olvidar es el sinónimo de la extinción, es un punto clave para poder seguir adelante. Listo. La siguiente, que es el moldeamiento o shaping, fundamentalmente, ¿qué es? Hagan de cuenta que esto es la actuación. Y eso es un punto clave. Y aquí les voy a poner un caso y vuelvo al tema futbolistas, porque, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o el hijo de Messi, ambos ven a sus papás como modelos a seguir. Entonces, tú puedes moldear las conductas en general de los niños y niñas para que puedan llegar a hacer lo que tú esperas que hagan pensando en qué es lo mejor para él. Les voy a poner un caso. Hay familias en todos los países de Latinoamérica, sin excepción, en donde el tatarabuelo era médico, el bisabuelo también médico, el abuelo médico, el papá médico, yo soy médico, y mi hijo, espero que mi hijo también sea médico. O sea, todas las generaciones haciendo algo que le da bienestar a la población, ¿ven? Entonces, ese tipo de cosas es muy, muy positivo porque moldear de forma sucesiva los repertorios conductuales de los niños y de las niñas va a generar que vean en ti un ejemplo. Y eso es un aspecto clave, ¿por qué? Porque mire, si ustedes ya son conscientes de que sus niños y sus niñas y sus adolescentes van a dejarse moldear por ustedes, es que está pasando una única cosa, y es de que ese niño y ese adolescente de verdad te ama, te idolatra,
y quisiera ser como tú. Entonces, por favor, no les nieguen la oportunidad de moldearlos, sino que, antes al contrario, maximicen esas conductas de moldeamiento, porque significa que el adolescente o el niño está viendo en ti algo que él desea para su futuro. Entonces, maximízalo, incrementalo, multiplícalo por 10, que si tú estás contento con tu vida, con lo que tú has hecho de ti, significa que si lo puedes moldear a ese niño o a esa niña para que sea como tú, es que le estás haciendo un bien. Y yo digo eso a todos los papás. O sea, si para que sea como tú, y tú ahora no lo ves porque eres muy negativista, pero todo el mundo se da cuenta que eres una persona sumamente exitosa y feliz y autorrealizada, significa que le estás haciendo un maravilloso, listo. El otro, el encadenamiento, que es el chaining, el encadenamiento, es muy sencillo, porque básicamente, ¿qué es lo que vas a hacer? El encadenamiento busca, eh, hagan de cuenta, no sé si ustedes han visto en Estados Unidos, que hay papás que se ponen como una cuerda, o sea, el collar de los perritos para sacarlos a pasear. En Estados Unidos es legal ponerle eso mismo a los niños. Y eso se estira mucho, igual que el de los perritos, para que el niño vaya generando autonomía en los primeros pasos. Pero el niño es consciente de que el papá no está lejos, sino que hay una cuerda que lo ata. Y así el niño no tenga un desarrollo lingüístico completo, al igual que el perrito sabe que la cuerda lo une a su papá, así eso sea un instrumento que no es propio de su organismo, pero sabe que eso le da seguridad. Es casi como un arnés montañista que está escalando, ¿ven? ¿Esto qué significa? El chaining permite formar a tu niño en el paso a paso para que tú no estés y él aprenda a caer y levantarse solo. ¿Qué voy con esto? A que si el niño o la niña se cae, por favor no hagan esto de salir corriendo, no, o sea, permítanle levantarse. Y cuando se levante, ahí sí aparecen ustedes y lo felicitan por el esfuerzo que él hizo solo, de que se cayó y se levantó. Y lo siguiente que sigue para que el encadenamiento sea exitoso en niños y adolescentes es que hagas la misma técnica de William James, de decirle al niño o a la niña, háblate a ti mismo inmediatamente después de la caída. O sea, inmediatamente, ¿qué? Lo que les dije, regla de los 30 segundos o regla de los 60 segundos. O sea, pasa eso y tú inmediatamente le dices, Juanito, te caíste, sí, te abriste una herida leve en la rodilla, pero aún así fuiste capaz de levantarte solo, ¿cierto? Sí, papá, me levanté yo solo. ¿Y eso qué significa, Juanito? Que estás en capacidad de hacerlo todas las veces que vengan sin que yo esté, sí, papá. Y sabes que cuando te levantes yo voy a estar aquí o tu papá va a estar aquí para curarte, para ayudarte. Sí, papá. ¿Eso qué significa? Significa que él sabe que aunque se caiga, hay gente que lo ama y que lo respalda y que va a estar con él. ¿Ven? En cambio, cuando el niño y la niña o el adolescente se cae en algo, en algún vicio, en alguna conducta de adicción, y no hay nadie para apoyarlo, ¿qué va a hacer? Va a generar un encadenamiento con estímulos negativos, autolesivos y dañinos. Entonces, por favor, cuidemos que el encadenamiento que hagamos sea siempre hacia conductas positivas de emulación y no hacia conductas negativas en donde el que nos forma es una subcultura dada depresivos o tristes. Listo. Era otro que es muy parecido, que es el modeling o el modelado. Lo que busca que es que ya entienda el niño o la niña un aspecto mucho más complejo. Y este yo creo que les voy a poner aquí un ejemplo clarísimo. Es de una serie que se llama The Crown. No sé si se la vieron todos en Netflix, pero The Crown es la serie de la vida de la reina Isabel. Y en la vida de la reina Isabel hay una escena que es brutalmente dolorosa, me parece a mí. Está la reina Isabel y le dicen a ella, siendo una niña, le dicen, usted va a ser la reina de todo el Reino Unido y de la mancomunidad de naciones. Y está ella al lado, su hermana menor, que se llama Margarita, la princesa Margarita. Y le dicen, después de que le dicen eso a la reina, le dicen a la reina Sofía, y usted siempre va a estar en la oscuridad, debajo de su hermana, y nunca va a poder acceder a la reina ni a todo lo que significa ser reina. Y tienes que aceptarlo porque es la vida que te tocó. Y la niña rompe en llanto. La rompe en llanto, eso la deja triste. ¿Por qué? Porque se hizo un ejercicio de modelado, época, ¿ve? O sea, el ejercicio de modelado, usted no puede hacerlo si usted no sabe
que el niño o la niña o el adolescente ya tiene los mecanismos como para entender esto, el tema social grande. O sea, el modelado solamente se hace cuando tú le vas a explicar al niño o a la niña o al adolescente las reglas de la sociedad, o sea, las reglas macro. Por ejemplo, a mí nunca me explicaron, nunca jamás me explicaron el tema político en mi casa, nunca. O sea, me tocó aprender eso de viejo. O sea, yo no sabía qué era la izquierda, qué era la derecha, por qué se odiaban, por qué Colombia es un país tan violento, por qué tanto narcotráfico, por qué los campesinos viven una realidad totalmente diferente de la gente de la ciudad. Nunca nadie me dijo eso, y nadie me hizo un modelado de eso. Entonces, por favor, fundamental, hagan un modelado de lo que es la sociedad en la que está inscrito el niño o la niña, para que eso no lo reciba de agentes de odio, o sea, de agentes que le puedan perjudicar su pensamiento, sino que enséñenle lo que necesita saber de la sociedad en la que va a vivir, lo que tiene que escalar, lo que tiene que sufrir, lo que va a tener que padecer, pero también lo que lo va a premiar. Listo. Y bueno, y aquí terminamos con las referencias bibliográficas que ya tienen todos ustedes aquí. Creo que Marita les iba a anexar un libro de Stephen Hayes, ¿cierto? Si no estoy mal, Yo en le el Drive. mandé ¿cómo se llaman los nombres de los libros? Pero conseguí uno Eso. que estaba bajado ya en internet también. Perfecto, 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 perfecto. Sí, y se puede Eso, pasar. entonces, te agradezco muchísimo, Marita, eso. Entonces, bueno, ya tienen las referencias bibliográficas aquí, que las tienen no solo como referencias, sino que el documento como tal está ahí, reposa para ustedes. Ya saben que tienen mi contacto, por favor. Y quiero cerrar con esto antes de pasar a la sesión de ¿Te preguntas. preguntas? Eso, con que ustedes entiendan que todas las técnicas que hemos visto aquí, como les dije, son técnicas comprobadas, o sea, no son consejos, no son recomendaciones, sino que esto se ha probado en el laboratorio miles y miles de veces antes de que tenga éxito y luego se comprobó a nivel social con técnicas de modelamiento, o sea, para corroborar que a nivel macro, o sea, a nivel de millones y millones de individuos, se cumplen esas condiciones. Y son reglas tan macro, para que me entiendan, que todas las reglas que vimos aquí se aplican prácticamente también todas a animales. Y de hecho, eso es uno de los artículos en los que estoy trabajando ahora con uno de los líderes de la línea de investigación de cognición animal. Eh, Estamos estudiando cuáles son los patrones de conducta caninos de la gente que tiene mascotas, porque yo no sabía, por ejemplo, que en Argentina, me sorprende, el 80% de los argentinos tienen perros. O sea, es increíble, eso es un récord mundial. Y en mi caso, por ejemplo, también Colombia tiene muchos perros. De hecho, en los centros comerciales de Medellín, que es mi ciudad, hay baño dentro de los centros comerciales, baños para perros, para que entiendan eso. O sea, tú puedes llevar a tu perrito y no es un baño ni para hombres ni para mujeres, sino que es para que tu perro pueda orinar ahí tranquilo. Entonces eso muestra obviamente una condición que tenemos, una conducta evolutiva que nos une con los perros, también con los gatos y con otras mascotas, que es algo muy potente. Entonces eso me gusta mucho porque todo esto que hablamos, como les dije, o sea, es a través de la evolución en muchos tipos de organismos y eso le da una validez que no van a encontrar en otra parte. O sea, cuando tú ves con un mecanismo o una regla aplica en otros mamíferos y aplica en ti, es porque eso ya es una ley, es una regla casi tan potente como decir la ley de la gravedad. Y eso es lo que le hemos explicado acá y quería que se fueran con esa confianza y con esa certeza de que no se ha explicado a ustedes nada que no estuviera absolutamente comprobado. Listo. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Si tienen preguntas, Gracias, comentarios, Nico. Ahora gracias a ya te ustedes, de paso las verdad. preguntas que teníamos dos en el chat, tenían que ver con el refuerzo positivo. Ahí les puse mi correo también, no duden en comunicarse Maravilloso. conmigo si lo necesitan. Y vamos a ir con la primera pregunta de refuerzo positivo. Perfecto. Verónica pregunta, respecto al refuerzo positivo, ¿puede inducir a conductas manipuladoras? ¿Cómo se aplica efectivamente? Excelente que hayan dicho eso, porque de hecho se hace así y eso es por donde yo tenía que haber comenzado antes. O sea, nosotros eh, tenemos una particularidad y en este caso les voy a poner el caso concreto de Colombia, mi país, que en Colombia se hace una cosa que a mí no me gusta y ya vi que no lo voy a poder cambiar nunca, independientemente de la cantidad de charlas que dé. Se les dice que son princesas a todas y se las disfrazan de princesas, aunque no sea Halloween, y andan por ahí en los centros comerciales o en la calle vestidas de princesas.
y el papá le dice a las niñas desde pequeñas que ella es una princesa y que lo menos que me merece como hombre cuando sea grande es un príncipe. Pues resulta que aquí en Latinoamérica no hay ningún príncipe, o sea, hay tipos buenos, trabajadores, que son gente que les toca tener empleos normales o emprendimientos normales, pero no te vas a encontrar a alguien de la realeza británica o de alguna otra casa real europea. No va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí con el tema manipulación? La manipulación, cuando yo como padre accedo a una cosa y aquí vuelvo y les digo lo bonito de todas estas conductas que hemos analizado acá. O sea, todos estos mecanismos conductuales se remiten hasta mamíferos, como por ejemplo los perros. O sea, a mí mi perrito me hace caras, o los dos, porque tengo dos, me hacen caras de y empiezan a chillar así, ya yo caí, o sea, me manipulan. O sea, hago lo que ellos quieren. Y no sé si ustedes han visto videos de nutrias, en donde sale la nutria y muestra al bebé nutria, o sea, la nutria chiquitita, y con eso manipulan a los seres humanos, pues lo hacen. O sea, los mamíferos tenemos la condición, todos los mamíferos, de generar manipulación emocional, aún teniendo mecanismos super primitivos a nivel cerebral. O sea que es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar, sí o sí, si queremos proveer una educación de calidad. Y en el caso, y esto hay que decirlo, por el tema de nuestro idioma. O sea, el tema de nuestro idioma, que es el español, es un idioma perfectamente diseñado para que la manipulación emocional sea un éxito rotundo. Entonces aquí es en donde a nosotros nos toca hacer una partición en dos, de decir, yo sé que me va a manipular mi niño que tengo o mi adolescente, lo tengo absolutamente claro. Me va a aplicar manipulación emocional, sí o sí, pero como el objetivo que yo ya tengo claro en mi cabeza, en mi mente, es educar a ese adolescente, voy a frenarlo y no caer en esa manipulación y proceder a educar. O sea, en este caso, esto que voy a decir suena terrible, pero el eslabón más débil para dar un buen refuerzo positivo o un buen refuerzo negativo suelen ser los padres. O sea, el que se supone que tiene que ser la figura de autoridad termina siendo el eslabón más débil de toda la cadena. Ejemplo, vuelvo a mi país. En Colombia, si la mamá pone una regla, la hija se la salta y se va a la autoridad del papá. Ay, papá, es que mi mamá no me dijo nada. Y la mamá ya le había puesto una regla. Puedo salir hasta las 3 de la mañana. Mi mamá no me dijo nada. Mi mamá solamente me dijo que estaba castigada, pero no me dijo que no podía ir a la fiesta. Entonces, claro, esa manipulación de jugar con las figuras de autoridad es algo que hay que enseñarle que no lo puede hacer, va a tener consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Una consecuencia clara es de que si, por ejemplo, estás en el trabajo, y eso se le explica al niño y al adolescente, y te haces el mejor amigo del jefe porque aprendiste que si te haces amigo de la figura de autoridad máxima, te va a ir bien en todo, los demás van a notar que lo estás haciendo de forma inauténtica y lo van a interpretar así y vas a generar un ambiente negativo de trabajo que te va a hacer pagar las consecuencias de que solamente te quiere el jefe a ti y el resto del equipo de trabajo nadie te desea ver, pero ni a kilómetros. Entonces, ese tipo de Gra- asuntos hay que explicarlos. Listo. Gracias, Nico. Verónica, supongo que tenés levantada la mano y que esa, tiene relación con tu pregunta. Por eso paso a que vos puedas abrir tu micrófono antes de hacer la otra pregunta que estaba anteriormente en el chat. Buenísimo, buenas noches, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve. Lo que sucede es que es todo tan interesante y hay tanta variabilidad Sí, que sí, sí. uno no sabe cómo organizar la consulta. Respecto a a la neurodiversidad, ¿no? A las neurodivergencias hoy por hoy, yo no sé si es de común denominador o si ya está estudiado o si forma parte de un estudio, pero por lo general estos chicos que son tan neurodivergentes, hoy por hoy son más manipuladores que los niños. ¿Cómo lo puedo? A ver si me ayudas con él, por favor, Nicolás, y te digo de vos con mucho respeto, porque los argentinos hablamos de vos. No, Em, acá también, en Medellín también, sino Genial. que como yo, mis papás son de otra parte, pero acá en Medellín todo es con vos, así que me siento como en Ok, casa. ok. Estamos en el momento de la manipulación Sí, total. total, Esto es total, una total. guerra Sí, sí, sí. por
por encontrar la eficacia de llegar más rápido a destino y sin medir la consecuencia de lo que se hace, ¿no? Y sí, coincido que hoy por hoy, por un lado tengo 53 años, ¿no? Entonces yo vengo, tal vez soy como de la generación que le tuve pánico a mis padres y les tengo pánico a mis hijos. Em, es una cuestión muy difícil, muy Ay, difícil. Y de repente tengo una paciente, una señora mayor, ya una abogada retirada con muchísima educación, que cuando va, es una consultante, ¿no? Y me dice que no puede creer lo que le sucede. Va a cuidar a su nieto de 3 años y medio y su nieto le dice, abuela, mi casa, mis reglas. ajá, totalmente. Totalmente, totalmente es así, Verónica, y ahí es en donde yo digo, a mí me gusta que hay un campo que no le hemos tocado aquí, porque generalmente entre ciencias no nos acercamos tanto como deberíamos, pero hay un acercamiento que me parece hermoso, que lo hace la sociología, y la sociología hace un acercamiento a que cuando conductas como esa que describe Verónica, tienen lugar en las generaciones menores, más jóvenes, es cuando ya hay consolidado a nivel mundial un imperio con extensiones o ramificaciones tan grandes que le permite al ser humano vivir en un capricho, así le decimos en Colombia, capricho, Es que una es prácticamente motivación, una ser forma de... tan mimado, tan consentido. Eso, exacto, exacto, exacto. O como dicen en Chile también, tan regalón, tan exageradamente regalón y aguaguado también, como se le dice en Chile, que me encantan de esas dos expresiones, eh, que es como si fuera un pequeño y así lo pone la sociología moderna, y me encanta porque ellos se van al Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano entró en su mayor punto de riqueza, comenzó el declive. Porque, ¿qué pasó? No sé si ustedes han visto, yo creo que han visto imágenes toda mi generación aquí, de pinturas o de óleos romanos, en donde está el César en un diván, o alguien le pone uvas en la boca y sale con una pluma. Bueno, la arqueología estudió qué significaba esa pluma de faisán en la mano de los grandes señores de los imperios antiguos, como el griego y el romano, y resulta que lo que hacían era de que se comían tanto, 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 que luego querían seguir comiendo porque había exceso de alimento de calidad, entonces todos tenían una pluma de faisán, se la metían a la garganta y ¡buah! Vomitar y vomitar todo, para poder seguir comiendo sin parar, porque son tan ricos que pueden comer sin parar todo lo que del lado de Occidente. Del lado de China, del imperio chino, que estaba cerrado al mundo, lo que hacían las grandes casas era que fueran los padres y los fundadores de lo que se llama como cutting, o sea, empezar a cortarse las venas, porque decían que vivían tan cómodamente, lo único que les permitía saber que estaban vivos era empezar a cortarse las venas. Y estaban los emperadores chinos de todas las casas, los brazos llenos de cortadas, llenos, 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 porque era tanto el placer y tanta la comodidad, que su inclinación era hacia el dolor, o sea, hacia ya una conducta totalmente aberrante. Y eso, voy a lo de Verónica, de que está pasando ahora, totalmente está pasando ahora, porque los chicos y las chicas están teniendo unas comodidades que son impensables. Por ejemplo, yo esto lo he hablado mucho en la Asociación Educar, que yo, pues, o sea, créanme, y esto les da risa, pero es que no encuentro otro ejemplo. Para mí la llegada de la inteligencia artificial, que la uso muchísimo porque es una herramienta extraordinaria, yo me siento como si yo fuera un troglodita que lo sacaron de las cavernas y le enseñaron inteligencia artificial. Así me siento cada vez que hago un ensayo, análisis con inteligencia artificial, porque siento que esto nos está superando. O sea, tenemos demasiadas comodidades y eso está haciendo que no sepamos cómo comportarnos ante la realidad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo les ponía la técnica del moldeamiento, pues la anterior y la del shaping también, que ya implica conducta social en macro, ¿qué significa? Significa que tenemos que hacer correcciones sociales. Y la invitación que yo hago aquí como psicólogo, que la formación mía de base es psicólogo social, es a que hagamos correcciones
dentro de la familia, si es que nos preocupa de verdad la educación de nuestros chicos y chicas. ¿Por qué se los digo esto? Porque miren, en mi familia, y esto es una cosa que debería darme pena decir, pero lo voy a decir, todos, mis sobrinos y primos, todos quieren ser influencers y youtubers. Solamente hay una prima que acabó de ganarse una beca para ciencias biológicas y de la alimentación en Canadá y se va para allá. Y todos los primos jóvenes están diciendo que para qué se va a ir a estudiar ciencias a un país tan frío como Canadá y qué es eso de querer meterse en un laboratorio y en ese momento mi prima está recibiendo toda la censura por parte de sus congéneres primos que le están diciendo que no tiene que hacer eso porque la vida es muy fácil y todos son reyes y nadie nos gobierna y no hay ningún principio rector y puedes hacer lo que se te antoje. Y de hecho, ese es un error preocupante que para responder totalmente al tema de Verónica, Verónica, esto no nos corresponde ya a nivel individual. O sea, necesitamos sí o sí un cambio macro y por eso ejercicios como estos que hacemos aquí en la Asociación Educar, que tenemos tanta gente que se vuelven potencialmente futuros neuroeducadores también, nos permite que lo que están recibiendo lo puedan entregar en macro a diferentes grupos sociales y familiares. Entonces, Verónica, eso que estás viviendo tú es la realidad no solamente de toda Latinoamérica, sino de toda Europa y de Estados Unidos y también de Asia. O sea, es un fenómeno terrible, y así lo denomina la sociología, de crianza de pequeños emperadores y de pequeños. Es así, y eso ¿por Tiranos. qué? Porque no estamos educando, sí, son pequeños tiranos. ¿Y por qué? Porque no estamos educando con base en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Yo se los dije en la primera clase, así haya sonado horrendo, no es lo mismo un ser humano que superó una situación de guerra y la adversidad y salió adelante a un ser humano que ha tenido todo, siendo el más consentido y el más mimado a lo largo de todos los años de su vida. O sea, no hay comparación. Gracias, Nico. Yo te voy cortando porque Mejor manejo el dicho. tiempo y veo que, Sí, pero es perdón, real perdón. que nos faltan esos espacios de valores, de compartir espacios, Sí, de que sí, la vida exacto, tenga eso. sentido. Es eso lo que tenemos que lograr cada uno de nosotros en el espacio que tiene. Hemos dejado eso de lado y realmente es fundamental y es lo que nos hace humanos. Humanos nos vamos convirtiendo a medida que vamos aprendiendo valores y el respeto. Hay una pregunta más, Nico, Claro, que era adelante. de Nadia y tenía también que ver con el refuerzo positivo, que decía, en relación con la motivación del niño para repetir la conducta luego de un refuerzo positivo, ¿qué podríamos decir? ¿No lo haría solo por un premio? Claro, de hecho, efectivamente lo hace solamente por un premio. Es importante que lo tengamos en claro. O sea, el niño lo hace pensando que es un premio, como si fuera un negocio. Pero aquí en donde está la trampa implícita, en que el cerebro, sin darse cuenta, casi que en forma inconsciente, va dejando un registro neuronal de que cada vez que ejecuta esa conducta, recibe un premio. O sea que conscientemente el niño cree que está manipulando, pero a nivel inconsciente estamos dejando una marca neurológica de la conducta buena que él va a empezar a operar de ahí en adelante y que seguramente la opera después de 3 o 4 días de éxito aplicando el refuerzo. Esa es la realidad. O sea, como quien dice, es un juego en donde el otro cree que te manipula y sin darse cuenta está también siendo sometido. Gracias, Nico. Gracias a todos también por participar, Con por las mucho cariño. preguntas, sí, sus sonrisas. La verdad que es un tiempo muy especial donde hace mucha falta, sí, seguir aprendiendo sobre nuestras conductas. Vivimos indudablemente con mucha información y nuestros niños y jóvenes tienen mucha información a través de las redes, de internet, que hace que también tengan una mirada del mundo que si no intervenimos los adultos se hace difícil. Pati, ¿querés hacer tu pregunta y ya cerramos contigo? Gracias. Más que Vamos. pregunta, es comentarios. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, primero, como siempre, felicitar en este caso a Nicolás y por supuesto a Asociación Educar. Soy una fan de Asociación Educar desde el 2017. Soy neuropsicoeducadora gracias a Asociación Educar. Hice el diplomado de inteligencia emocional. Bueno, una serie de cosas. Y lo que me atrapó es precisamente esta parte de aplicar la ciencia, ponerla en primer lugar al alcance de todos, ¿sí? Y el otro aspecto es la parte humana. Verdaderamente eso es lo que tenemos que rescatar. Y el mundo está como está porque precisamente en el camino nos olvidamos de ser humanos.
Entonces, eso es primero, la felicitación, excelente este curso. Lo segundo, eh, dos de las preguntas relacionadas con el tema de la manipulación y de los premios y castigos eh, que se trató acá. Bueno, yo iba a a participar con esas preguntas porque yo tengo una concepción no tan buena de los premios y castigos. No lo vamos a debatir acá, sino que lo que quiero decir es que esto que acaba de compartir Nicolás para mí es un desafío porque, bueno, ahora tengo que revisar mis conceptos y ver, bueno, me da la garantía de que todo es experimental, no con encuestas. Entonces, bueno, eso. Y lo Totalmente, último es totalmente. que creo que en este tema, ¿no? De acompañar a niños y adolescentes, sea como padres, sea como maestros, y en mi caso, a través de la acción social, acompaño a familias en situación de vulnerabilidad con todo este tema de una de crianza mejor para los hijos, de no repetir esos patrones extremistas, aunque ahora estamos en el otro extremo, como decía alguien por ahí, los niños se han vuelto unos tiranos, no hay límites, bueno, todo eso que estamos aprendiendo ahora. Pero primero, creo que lo más importante es que nosotros los adultos que acompañamos a estas infancias y a estas adolescencias, eh, revisemos nuestros sesgos mentales o nuestros paradigmas y comenzando con una nueva forma de expresarnos a partir del efecto Pigmalión, que yo espero, o sea, la otra persona, el niño, el adolescente va a responder de acuerdo a a la expectativa que yo tengo de él. Y para eso tenemos que comenzar a cambiar lo que en nuestros países, en el caso de los adolescentes, es como la edad terrorífica. En Ecuador, a los chicos en la etapa de la adolescencia les dicen que están en la edad del burro. Bueno, en Chile, en Argentina, Perú, me parece, ya no me acuerdo en Colombia, yo viví 25 años en Colombia, pero ya no me acuerdo cómo se les dice, pero bueno, es la edad del pavo. Entonces yo creo que si nosotros estamos con esa, o sea, en contacto, acompañando a estos chicos y niños, y desde esa postura donde todavía seguimos repitiendo, aunque sea mentalmente, ese tipo de sesgos o esas palabras no tan amables ni tan amorosas respecto a esta etapa, sobre todo en la adolescencia, yo creo que daríamos un gran paso si comenzamos primero con nosotros. Eso y nada más. Muchísimas gracias, de verdad ha sido excelente y bueno, me voy con ese desafío de los premios y castigos que tengo que revisarlo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Pati, una Pati. cosa más ahí, básicamente dar el refuerzo positivo y negativo en la forma experimental y basada en los principios de las ciencias evolutivas que les expliqué, es fundamentalmente lo mismo que el efecto Pigmalión. O sea, porque tú vas a imprimir una admiración para que te sigan y puedas ser un modelo a seguir en todo. Y con la población que tú manejas, estoy seguro que la gente copia modelos de ti solamente por el hecho de verte. Y eso es admirable y de verdad que me encanta y te felicito por la población que manejas, que me parece que es de las poblaciones que más trabajo requiere. Y ver a una neuroeducadora, o sea, alguien de nosotros, de nuestra familia, trabajando en esas poblaciones, me llena de toda la admiración del mundo, de verdad que sí. Gracias, Nico, también siempre por tus Sí. palabras. De verdad, gracias a todos. Realmente es un placer. Pati, buscamos que también cada uno, como los que nos siguen en los grupos de WhatsApp, buscamos que el pensamiento crítico, como decimos, sí se ejerce, por lo cual también cada uno de nuestros docentes pueden tener diferentes miradas, venir de diferentes áreas, y entonces muchas veces uno puede decir, qué distinto a lo que dijo un docente que escuché en tal diplomado o en tal curso, a este otro, pero lo bueno es esto, cuando nosotros podemos empezar a abrirnos y escuchar diferentes miradas, a sacar la nuestra y siempre buscando ese punto tan esencial y que cruza esta institución que es educar para el desarrollo humano, para crecer como mejores personas y generar esos contextos más humanos que tanto necesitamos. Obviamente todas las estrategias que nos pasó Nico van de la mano de hablar de los valores, de comunicarnos, somos seres que usamos la palabra y que transmitimos valores, ganas, sonrisas y a veces un refuerzo también es un abrazo y un gracias.
Y desde mi lugar, desde AE, gracias Nico y gracias a cada uno de ustedes y a todos los que después ven el video. Les puse ahí mi mail, marita@asociacioneducar.com. Para lo que ustedes necesiten estoy. Un gran abrazo, muchas gracias y espero volver a verlos pronto. Un beso. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Chao. Gracias, bien. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias a Gracias, un todos y abrazo. gracias por los lindos Gracias, mensajes también. Marita. Gracias, Muchas Gracias. gracias. Nicolás. Ay, gracias, Andrea, por tu Un sonrisa placer constante. realmente. Gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. Que estén muy bien.